Bienvenidos una vez más a su serie de programas Palabras de Vida. En esta ocasión vamos a continuar un tema que tuvimos la vez pasada que se llamó las dos simientes. Hablamos primeramente de la simiente de Adán y ahora vamos a hablar un poco también de ella y vamos a continuar con la otra simiente que es Cristo. Antes de abrir la palabra de Dios, los voy a invitar a todos a que nos pongamos primeramente en la presencia de Dios y pedir la guía de su Espíritu Santo. Los que pueden arrodillarse y los que no ahí donde están pueden inclinar su rostro. Bendito Padre Celestial, primeramente te damos gracias porque nos has permitido estar aquí, estar cerca de tu santa palabra, la herencia que nos has dado, y nos disponemos a abrirla, Señor, pero primeramente queremos acercarnos a ti con humildad, queremos reconocer que somos pecadores. Quiero pedirte yo perdón, Señor, por todos mis pecados, por todas mis faltas. Y quiero pedirte que sea lavado yo también y todos los que estamos escuchando esta predicación, que a todos nos perdones y a todos nos laves con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que Él sea nuestro guía para este estudio, que Él sea quien abra nuestras mentes y nuestros corazones para conocer todo lo que tú nos tienes revelado y que también sea quien nos fortalezca para ponerlo por obra. Todo esto pues lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, como tenemos la lectura bíblica desde la ocasión pasada, estaba tomada de Romanos capítulo 5, versículo 18, vamos a leerla una vez más y vamos a retomar un poquito de lo que habíamos hablado la ocasión pasada. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que como vimos inicialmente, nosotros venimos con esta naturaleza que fue la naturaleza que adquirió Adán una vez que él había sido vencido por Satanás. Primeramente nos dice en Génesis capítulo 25, que él había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero después nos habla de nosotros, perdón, es Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, vamos a leer el versículo 1. Génesis capítulo 5, versículo 1 dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Así que aquí nos dice que Adán fue creado inicialmente a semejanza de Dios. Dice el versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Así que aquí la escritura a veces le llama Adán, no solamente físicamente a Adán, que era el primer ser humano que fue creado, pero también juntamente con Eva a los dos le llama Adán, porque Adán quiere decir hombre. Entonces también no solamente a los dos se le llama como el hombre cuando se refiere al hombre y a la mujer, incluso a toda la humanidad también se le llama Adán. También Adán es considerado toda la raza humana. Podríamos decir que en Marcos capítulo 2, cuando se habla de que en el versículo 27, Marcos 2, 27, dice, también les dijo, el día de reposo, el día de sábado fue hecho por causa del hombre. Y en este caso la palabra hombre en hebreo pues se dice Adán, fue hecho por causa de Adán. Pero en sí abarca no solamente a Adán, sino que aquí como vemos en Génesis capítulo 5, versículo 2, también a Eva se le llama Adán, a los dos se les llama Adán, de hecho a toda la humanidad se le llama Adán, y como estuvimos estudiando la vez pasada, que en Romanos capítulo 7, cuando Pablo habla en este capítulo, muchas veces él está considerando como que él estaba allí en la situación que pasó con Adán y Eva, como estudiamos en en el tema pasado. Así que aquí nos dice que otra vez Génesis capítulo 5, versículo 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Génesis capítulo 5, versículo 2, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán
130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así que este Set ya nació a la semejanza de Adán, pero ya no nació a la semejanza de Dios, porque para este tiempo, como vimos, ya Adán ya había sido vencido y ahora él ya había sido vendido al pecado, como lo dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7, 14. Así que en este caso, una vez que Adán fue vencido por Satanás, fue como nos dice Romanos capítulo 6, versículo 16, el que es vencido es hecho esclavo del que lo venció. Así que ves, alguien que es esclavo es alguien como que si fuera vendido, es vendido al pecado. Y así como esta naturaleza que adquirió Adán al ser vencido por el pecado, él se hizo esclavo del pecado, entonces de ahí todo esto se nos pasó a cada uno de nosotros. Y aquí en Génesis capítulo 5, versículo 3 dice que cuando ya engendró a Set, ya lo engendró a su semejanza. Ya no venía Set con la imagen que tenía Adán y Eva, como decía el versículo 1, sino nosotros ya venimos con otra naturaleza. Esta fue la herencia que todos recibimos del primer Adán. Y regresemos una vez más a Romanos capítulo 5, y aquí nos está diciendo Romanos que por este hombre, por un hombre Adán, que en realidad está hablando pues Adán y Eva, porque les digo ahí se menciona como a los dos, como Adán, por él entró el pecado, dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que esta muerte pasó porque pasó esa nueva naturaleza en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ahora ya tenía una naturaleza débil a la cual Satanás tenía acceso a los miembros. Satanás tiene acceso a los miembros del ser humano para hacerlo caer. La otra vez también estudiamos un tema en el tema pasado que se llamó No estamos bajo la ley. Se hablaba que había esta ley del pecado y de la muerte y que entonces los deseos que tenía Satanás en cada uno de nosotros los hacía a través de nosotros. Los deseos de cada uno, los deseos que él tiene los puede hacer a través de nosotros. Y veíamos que incluso el Señor Jesucristo les decía también a los judíos en el Evangelio de Juan capítulo 5, les decía, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Dice, si fueras de mi padre, Evangelio de Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 42, dice Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 42, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque Dios es amor, entonces ustedes tendrían amor. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el versículo 43. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que este era el deseo. Cuando Satanás tiene acceso al ser humano, lo que él quiere hacer lo hace a través de nosotros. Dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad de él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que él, Satanás, tiene acceso a todos los seres humanos. Y veíamos, y regresemos una vez más a Romanos capítulo 5, veíamos que aquí dice que reinó la muerte en todo, dice desde Abraham a Moisés, dice reinó la muerte, dice el versículo, Romanos capítulo 5, versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte, dice el versículo 14, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aún en los bebés, aún en los niños que todavía no habían cometido pecado, reinó la muerte en ellos, porque ya era esa herencia que ya se tenía, pero si ellos hubieran crecido, si estos niños que murieron de bebés a un mes de nacido, recién nacidos o de un año, si ellos hubieran crecido, es por ley que ellos iban a pecar. Esa es la ley de la que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice que antes de la ley, antes de que nosotros fuéramos vendidos al pecado,
había pecado, ya Satanás estaba en el mundo, pero una vez que fuimos vendidos, de todos modos, la ley es que todo el que nace de la naturaleza de Adán, todo el que nace va a ser un pecador. Es la naturaleza. Dice que aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, también en ellos reinó la muerte, porque esta fue la herencia que nos dejó el primer padre, y esta herencia es por naturaleza. De hecho, lo dice también en Efesios capítulo 2, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Nos interesa principalmente el versículo 3, que dice que esta naturaleza que tenemos heredada de Adán, dice así, Efesios 2, versículo 1, 2 y 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que había una naturaleza que ya veníamos así, hijos de ira. Ya veníamos con esa tendencia a desobedecer a Dios, con esa tendencia a la rebelión, y entonces eso fue una herencia que aún, aunque de bebés no sabíamos si teníamos la muerte también, porque también Satanás tenía acceso a eso, a que la gente, los seres humanos murieran, también entonces tenía esa debilidad y era una naturaleza. Y ahora nos dice Romanos capítulo 3, vamos a ir a Romanos capítulo 3, que dice que todos, no hay ninguno que estaba libre de esta naturaleza del Adán caído. Romanos capítulo 3, versículos 1 dice, Romanos capítulo 3, versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y dice el apóstol Pablo, mucho, en muchas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que aquí se les dio a conocer lo que es la palabra de Dios. Y vamos a ver que esto va a ser muy importante. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? O sea, escucharon esa palabra de Dios, pero no pusieron atención, no quisieron creerla, no quisieron obedecerla. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Así que Dios es fiel. Aquí dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Así que aquí dice que cada vez que nosotros pensamos que el que está fallando es Dios, dice, nosotros somos mentirosos. De ninguna manera, Dios es el que es fiel. Nosotros somos los que estamos apartándonos de Él, y el que es fiel, y nosotros, Él es el fiel y nosotros los mentirosos. Dice el versículo 5, Romanos 3:5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice el apóstol Pablo aquí, hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Así que esta es una pregunta que muchas personas nos hacemos. Bueno, si yo ya nací con la naturaleza de Adán, si yo ya vengo con esa naturaleza, yo sé que aunque sea bebé, los bebés pueden morir aún sin pecar a la manera de Adán, pero si nosotros crecemos, de todo modo Satanás va a tener acceso a nosotros, a nuestros miembros, y los deseos que él quiere los va a hacer a través de nosotros, así que todos vamos a cometer pecado, y entonces pues seríamos castigados. Como veíamos ahí, somos hijos de ira, no estamos bajo la gracia o el agrado de Dios. Dice, ¿será injusto entonces Dios que nos castiga por ser así, si así nacimos nosotros? Venimos con esa naturaleza. Y esta pregunta no la hacemos o se la hacen muchas personas. ¿Será pues, es que es injusto Dios? Pues si así nacemos, ¿por qué nos castiga si ya venimos así? Ya es de naturaleza. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Incluso Satanás, dice, pues Satanás es malo, ¿cómo se le va a juzgar? Si Dios tiene que castigar lo malo, si no, ¿cómo va a castigar a Satanás? Tiene que haber un juicio y lo malo se tiene que castigar.
Dice, ¿cómo juzgaría Dios al mundo si pasara por alto toda la maldad? Se tiene que hacer un juicio. Pero, dice el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ahora aquí dice, por lo menos acepto yo que soy mentiroso. Yo soy hijo del padre de la mentira, como leíamos hace rato en el Evangelio de Juan capítulo 8, que les dice Cristo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y si su padre es mentiroso, él es el padre de la mentira, y dice nosotros también, porque nosotros levantamos juicio contra Dios, cada vez que nosotros pensamos que las cosas no están bien, y queremos juzgar, y nos sentimos que nosotros somos más justos que Dios, y hacemos un juicio, y decimos, no, pero es que Dios es injusto, y en este caso, cuando uno está diciendo que Dios es injusto, en realidad somos hijos del padre de la mentira, estamos mintiendo porque no conocemos la realidad, estamos en la ceguera del pecado y no entendemos que Él no es injusto, que Él es justo. Dice entonces versículo 7 una vez más, Romanos 3:7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, actuemos como somos para que las cosas sigan bien, ¿no? Yo puedo hacer las cosas y las cosas van a salir bien. Yo soy bueno, hice alguna cosa mal, pero otras cosas las he hecho buenas y por eso, pues, estos bienes, por eso que me juzguen por lo bueno. La gente normal piensa y dice, bueno, yo me equivoqué o cometí algún error, pero ya me arrepentí, pero ahora ya estoy haciendo lo bueno, y entonces se dice lo malo, pero ahora ya va a venir el bien, y entonces yo voy a ser justo, y ahí dice, pues hagamos malas para que vengan bienes. En realidad yo no acepto que soy pecador, no me arrepiento, porque ahora yo ya dije, bueno, ya cambié, ya estoy haciendo lo bueno. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que Dios? Así que ya porque nosotros decimos que ya dejamos de hacer algunas cosas malas y ya estamos haciendo las cosas buenas, ¿somos ya mejores que Dios? Dice que hagamos males para que vengan bienes, porque la palabra de Dios dice que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Lo que nosotros creemos que es bueno es malo, en realidad pues dice, hagamos males, la gente piensa que está haciendo lo bueno, dice, pero el apóstol Pablo dice, hagamos males para que venga algo bueno. Pero dice, no, dice, esos males ante Dios, ante nosotros puede ser algo bueno, que estamos haciendo cosas buenas, pero ante Dios es algo malo, porque nuestra justicia para Él es como un trapo de inmundicia. No va a venir lo bueno de nuestra justicia. Tenemos que aprender cómo es el plan de Dios. Y ahora lo dice el versículo Romanos 3:9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que Dios? Que nosotros podemos juzgar a Dios y podemos decirle, ¿por qué Dios es injusto? Porque si nosotros somos malos, ¿por qué nos castiga? ¿Somos nosotros mejores que Dios? ¿Somos nosotros mejores que las otras personas que también calumnian a Dios? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí cuando dice el versículo 12, dice, no hay quien haga lo bueno. El versículo 8 decía, hagamos males para que vengan bienes. Ellos pensaban que estaban haciendo lo bueno, pero él está diciendo, hagamos males, porque no hay quien haga lo bueno. No hay justo ni siquiera uno, dice el versículo 13, Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz delante de sus ojos. Así que todo esto es la herencia del Adán, del primer Adán. Todo esto es una herencia. De hecho, cuando ya hace el rey David, que cometió pecado con Betsabé, cuando él se arrepiente, él dice un poquito con respecto a esto de esta naturaleza en el Salmo número 51. El rey David menciona, dice Salmo 51,
pero él sí reconoce que es pecador. No es como acá que él dice, pues hagamos lo malo y pensamos que van a venir las cosas buenas, que venga lo bueno, que al hacer lo malo, pues van a venir lo bueno. Al comportarnos nosotros en nuestra naturaleza pecadora, pues si así somos, pues va a venir lo bueno, porque así nos hizo Dios y nos hizo malos y lo bueno va a venir automáticamente de nosotros vivir de acuerdo a nuestra naturaleza, porque así dice mucha gente. Pues si Dios hizo las flores y todo y a mí me hizo, y si así me hizo Dios, pues entonces así estoy bien. Entonces hagamos lo malo para que venga lo bueno, porque así me hizo Dios, pero no es así. Dice entonces el Salmo 51, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Aquí sí hay una gran diferencia en lo que hizo el rey David. Él sí reconoció la naturaleza que nosotros tenemos y él no hizo a Dios mentiroso. Él dice, Dios es el justo y yo soy el mentiroso, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Así que dice, tú eres el justo, yo soy el que soy pecador y hay que reconocer, yo tengo que reconocer que yo soy el pecador y tú eres el justo, por eso yo estoy reconociendo que yo soy pecador, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, yo reconozco que yo tengo esa naturaleza del primer Adán. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué es tener a Dios por puro en su juicio? Que Él al juzgar, Él está haciendo lo correcto. Él no está haciendo lo impuro, lo torcido, lo malo. Él es puro, Él está haciendo lo correcto de tener a Dios por puro en su juicio. Dice él en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así que tenemos que reconocer que entre Dios y nosotros hay un contraste. Él es el bueno, Él es el justo y nosotros somos los malos, nosotros somos los injustos, nosotros somos los que tenemos esa naturaleza caída, esa naturaleza de Adán, del primer Adán. En Isaías 59, en el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que nuestras iniquidades, nuestro pecado ha sido lo que causó la ira de Dios y es lo que nos ha separado, lo que nos ha apartado de Dios. Esta naturaleza que tenemos, que hemos heredado, viene así, viene a crear una división entre Dios y nosotros. Pero entonces vamos a regresar a Romanos capítulo 5 y entonces aquí dice que así como nosotros teníamos una naturaleza, dice el versículo, leíamos en Romanos 5:14, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, porque todos tenían esa misma naturaleza, esa misma herencia, el cual es figura del que había de venir. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que aquí viene el regalo de Dios, y este regalo de Dios es lo que va a mostrar que nosotros, que Dios no es injusto, incluso Dios no es injusto. Al nosotros dejarnos nacer en la naturaleza de Adán, del primer Adán, Dios aún ahí no es injusto porque Él nos va a presentar el don y ese don viene desde la eternidad, el plan, y viene desde el principio que se presentó, nada más que ya se manifestó más claramente en el Señor Jesucristo. Dice en el Señor Jesucristo, versículo 16, Romanos 5:16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea que en el caso de Adán, que también vino la herencia, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que nosotros en realidad con un solo pecado ya necesitamos haber sido castigados, pero nosotros no hemos pecado una sola vez.
para que todavía dijera, no, pues ya con una sola vez ya es justo Dios y ya fue justo en que el hombre, la paga del pecado fuera la muerte, pero nosotros hemos pecado no solo una vez, sino muchas veces. Y por cada una de esas veces Cristo tuvo que pagar y tiene que pagar, ha estado pagando por esos pecados para que nosotros podamos ser salvos. El versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que el que recibe esta abundancia de esta gracia y el don de la justicia son los que van a reinar de él, son los que van a recibir esta nueva herencia, la herencia del nuevo Adán. Y esta herencia comienza primeramente con alguien que se acerca a nosotros. Dios es el que siempre ha venido y siempre se ha acercado al hombre. De hecho, si nosotros leemos toda la palabra de Dios desde Génesis, se habla cómo Dios se fue acercando al hombre. Desde que el hombre pecó, dice que el mismo Dios vino al Edén y se acercó a él. Aunque ya habían pecado Adán y Eva, Dios se vino y se acercó a ellos. No los dejó, dijo, ya pecaron, ya me voy a olvidar de ellos, allá ellos que crezcan y se multipliquen y lo que sea, y no los abandonó. Dijo, bueno, ya pecaron, ahí los dejamos en ese mundo, yo voy a seguir con mi creación y con mis seres santos y me voy a olvidar de ellos. No, Dios siempre vino a acercarse al hombre y se acercó a Adán y Eva y les preguntó, y él quería que ellos pues se reconocieran su pecado y se arrepintieran. Pero en vez de eso, pues Adán le echó la culpa a Eva y en vez de arrepentirse Eva le echó la culpa a la serpiente. Aun cuando cayeron también en el caso de Abel y de Caín, en Génesis capítulo 4, también ahí, aunque Caín no había hecho el sacrificio, el derramamiento de sangre por su pecado en esa ofrenda, también todavía Dios se acercó a él. Vamos a ver, miren, en Génesis capítulo 4, dice el versículo 3, dice Génesis 4:3, cuando ellos pecaron y entonces hicieron sacrificios por su pecado, las ofrendas de sacrificio, dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Así que para decirle eso, Jehová a Caín se tuvo que acercar a él otra vez. Aunque él estaba en pecado, él se acercaba al ser humano. Él era el que él siempre fue el fiel. Él siempre ha sido el justo. ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea, si tú vas y derramas la sangre del cordero confiando en que ahí vas a ser perdonado, que yo voy a enviar a mi hijo para que seas lavado con esa sangre, si tú bien hicieres y lo hicieras de esa manera, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, como lo dice Hebreos capítulo 9, dice, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, si vas a caer en la ley del pecado y de la muerte, ya no vas a poder salir de ahí. Así que si cada vez que el hombre pecaba, Dios siempre se siguió acercando al hombre. Él siempre se acercó. Y ahora algunas personas piensan que Dios pues nada más escoge ciertas personas. Miren, vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 9. Dice Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Aquí están las promesas. De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado,
Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Así que dice la Escritura, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados por descendientes. Así que aquí va a empezar cómo va a venir esta descendencia, esta nueva simiente que tiene ahora Jesucristo, el nuevo Adán. El primer Adán pues tenía sus hijos que fueron hechos ya ahora a su imagen de él caída, pero ahora Cristo es el nuevo Adán y él también va a tener una descendencia, también va a tener de él, va a surgir también simiente de él que van a tener esa herencia de este nuevo Adán. Dice que estos son los hijos según la promesa, dice ahí. Versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta. Vamos a leer el 8. Dice, esto es, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que aquí ya viene la descendencia de Cristo, quienes son y tienen que ser hijos de la promesa. Los hijos de la promesa son los que son contados por descendientes. Versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que, ¿cuál es la palabra de la promesa? Es una promesa que hace Dios de que va a haber un hijo. Y este hijo, como ese hijo de la promesa, va a ser descendiente de Cristo y va a ser parte del reino de los cielos. Así que así como dice aquí que Sara iba a tener un hijo, pues como lo pudimos ver en lo dice el Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 nos habla de esta promesa y de cómo se llevó a cabo. Lo vamos a leer y vamos a ver cómo es que pasó, porque esto es lo que va a tener que ver con este linaje, este nacimiento de los hijos de Cristo, de la descendencia de él, del nuevo Adán. Miren lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Así que, así como habíamos visto que Dios se acercó a Adán y Eva cuando ellos estaban en pecado, que Dios se acercó a Caín también cuando ellos estaban en pecado, Dios siempre se ha estado acercando al hombre. Pero el hombre a veces ve pasar cerca a Dios, pero no hace lo que hizo Abraham, lo invitó. Dice, ven, dice, si he hallado gracia, dice el versículo 3, Génesis 18:3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, no te vayas de paso, si ya andas cerquita de mí, entra, ven a cenar. ¿Qué dice qué nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice ese versículo, he aquí, el Señor Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que Dios siempre ha estado cerca del hombre, la palabra de Dios siempre ha estado rondeando al hombre pecador, siempre ha estado ahí, pero a veces pues lo ven pasar y no pasa nada. Pero de aquí dice, si estoy a la puerta y abro, si abres, yo voy a entrar a cenar contigo. Y así pasó con Abraham. Dice, si he hallado gracia, dice, pues vente a cenar, vente y voy a preparar la comida. Y entonces Abraham prepara la comida para el Señor Jesucristo aquí, que venía con otros 2 ángeles. Y después vamos a leer donde
el versículo 9, Génesis capítulo 18, versículo 9, dice, y le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Aquí viene la promesa, la palabra de la promesa. Esa promesa no pudo haberse dado si Abraham hubiera visto nada más pasar de lejos a Dios, a Cristo, y no lo hubiera invitado a cenar. Lo tuvo que haber invitado para que se viniera a dar esta palabra de esta promesa. Dice, ven, si ya llega, gracias, entra a cenar conmigo. Y ahora viene la palabra de la promesa, dice, y el ángel dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Aquí viene el hijo de la promesa. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió. Pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Aquí estaba la promesa, y ella se está riendo de la promesa. Dice, ¿por qué se está riendo? Es una promesa. Dice ahora el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Así que hay para Dios alguna cosa difícil. Si nosotros ya venimos con la naturaleza del Adán caído, ¿será que ya así tenemos, nuestro destino es así, que ya tendremos que morir y ya perdernos para siempre porque estamos bajo la ira? ¿O hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Puede Él crear una nueva vida dentro de cada uno de nosotros? Dice Él, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Pero Él se acerca. Entonces aquí es el que toma ventaja, el que aprovecha que Dios se acerca y le invita a cenar, es el que va a recibir la promesa. Dice va a haber una vida nueva. Dice versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, dice la escritura aquí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y aunque nosotros aquí escuchamos que Sara se rió, pero una vez que el Señor ya le habló más seriamente y que escuchó la otra parte que dijo, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y entonces ella entendió que para Dios en realidad no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y entonces el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 11, nos dice que en realidad Sara después sí creyó, aunque se rió al principio, Sara sí creyó en esa palabra de la promesa. Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice así, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así que aquí viene la promesa. Entonces, Dios siempre dejó que el hombre naciera a la imagen y semejanza del Adán caído, pero siempre ha andado cerca del hombre, siempre se ha acercado al hombre. El hombre necesita ahora invitar a cenar a Dios, abrir la puerta, como hizo Abraham, vente a cenar conmigo, y como dice Apocalipsis 3, aquí yo estoy a la puerta, abre la puerta y yo voy a entrar y cenaré contigo. Pero ahí al cenar es cuando se hace la promesa. La palabra de la promesa viene. Y entonces acá nos estaba diciendo el apóstol Pablo que son los hijos de la promesa. Estábamos en Romanos capítulo 9 y decía el apóstol Pablo, dice, versículo 8, versículo 7, dice, Romanos 9, 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre,
pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, dice, pues es que Dios es injusto, porque si ya desde antes de nacer a uno ya lo va a amar y al otro ya lo va a aborrecer, pues no es injusto eso, que tenga predilecciones, que esté escogiendo ya desde antes a alguien que todavía no han hecho lo malo y ya está diciendo, pues a este sí lo voy a salvar y a este no lo voy a salvar. ¿No será injusto Dios que está haciendo eso? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Será injusto? Otra vez, como les digo, el ser humano, nosotros somos mentirosos. Si pensamos de esa manera con respecto a Dios, somos mentirosos. El mismo padre del pecado que tenemos nos hace ver las cosas de una manera errónea y nosotros creemos que Él es injusto. Y al hacer ese juicio de injusticia, decir que Dios es injusto, en realidad nosotros nos vamos a condenar porque estamos juzgando lo que es verdadero como falso, lo que es puro como impuro. Dice, para que su juicio sea puro, como nos decía el rey David en el Salmo 51. Dice entonces que en ninguna manera, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Eso se lo dijo a Moisés. Pero cuando se lo dijo a Moisés de ese pueblo, porque Moisés estaba queriendo interceder por el pueblo, Dios se había manifestado al pueblo, Dios le había manifestado al pueblo su promesa. Él les decía, si este es mi pacto, dice, si tú andas en mi pacto, yo voy a ser tu Dios. Era su promesa. Pero el pueblo no quería, no quiso escuchar la promesa. Él les dijo, vayan y tomen la tierra prometida. Fueron los 12 espías y vinieron y 10 dijeron, no. Son gigantes, nos van a matar, a nuestros hijos los van a hacer esclavos, van a violar a nuestras mujeres, pero no creyeron en la palabra de Dios. Y entonces ahí es cuando Él dice, pues tendré misericordia del que tendré misericordia. O sea, del que sí me escucha, del que sí me permite entrar, del que sí me llama, el que sí me recibe, de ese voy a tener misericordia. Pero Él le está anunciando su palabra a todos. Aquí no estaba diciendo que no. También recibió Esaú la oportunidad. De hecho, él podía tener la primogenitura, pero como él la desechó, entonces no la recibió, pero también Dios se acercó a él. Él tenía conocimiento por parte de Isaac, de su padre, tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero él la desechó. Lo que pasa es que está diciendo Dios aquí que él ya desde antemano, porque es Dios y sabe el fin desde el principio, ya sabía que uno iba a ser fiel y que iba a recibir la promesa, que iba a buscar de Dios, que lo iba a recibir y el otro no. Entonces, por eso dice aquí, en ninguna manera. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. O sea que Dios siempre ha tenido misericordia del hombre. Dios se ha acercado a todos los seres humanos. No nomás se acercó a Jacob, se acercó también a Isaac, se acercó a Esaú, se ha acercado a todos. Se acercó a Caín, se ha acercado a todos. De hecho, si nosotros vemos la historia de los reyes, se acercaba con sus profetas a los reyes y los llamaba. Y si se arrepentían, un tiempo uno de los peores reyes, el rey de Acab, un tiempo se arrepintió y se humilló y Dios lo perdonó, siendo que era de los más malos, el que andaba con la Jezabel. Se arrepintió y anduvo en humillación. Dice, mira, ya viste al rey Acab, y lo perdonó, porque él se acercó a todos, él a todos se ha acercado. Dice, pero hay gente que no lo va a aceptar. Se acercó a Faraón, dice lo que dice el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pues sí se resistieron. ¿No se resistió Faraón a la voluntad de Dios? No le decía, deja ir a mi pueblo, y él decía, ¿y quién es ese Jehová para que yo lo obedezca? Se resistió él a la voluntad de Dios, no se le presentó la voluntad de Dios, deja ir a mi pueblo para que haga sacrificios. Y venían las plagas y él reconocía y decía, yo he pecado. Pero seguía rebelde y él se seguía apartando. Así que dice, pues él tiene misericordia del que tiene misericordia, o sea, del que lo recibe a él. El que recibe a Dios, el que recibe a Cristo, siempre Dios va a tener misericordia de él. Si usted recibe a Cristo, siempre Dios va a tener misericordia de usted, pero si usted lo rechaza, se convierte en el que persigue. Así como
Esaú quería acabar con Jacob, lo quería matar, por eso Jacob tuvo que huir. Así también, dice, vamos a leer ahorita más adelante, como siempre, el que no es del pueblo de Dios, el que no es de Dios, todo el que es del mundo lo va a perseguir. Así que dice aquí que a Faraón de él dice, tendré misericordia al que tendré misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y dice el versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, tú quieres hacer juicio, tú te quieres poner como juez. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Al juzgar a Dios estamos altercando con Él. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dice que los soportó, mostrando su misericordia, dice. Lo soportó, ya después va a mostrar su ira, ya al final cuando ya no se pudieron. Y versículo 23 dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada, dice que al que no era su pueblo lo iba a llamar a ser pueblo, al que no era su pueblo. Por eso que la gente que dice que Dios, que ya está predestinado, dice, no, dice, este no era mi pueblo y yo lo estoy llamando a que sea mi pueblo. En realidad, toda la raza humana no era pueblo de Dios. Y a todos ellos los llamó, todo el pueblo, dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Así que dice aquí que él llama, incluso había elegido al pueblo hebreo, pero no por eso dejó de llamar al pueblo gentil, siempre estaba, la puerta siempre ha estado abierta. Así que no hay predestinación, el asunto es que el Señor siempre se acerca al pecador y Él llama y el que lo recibe es el que va a poder tener eso. Así que dice aquí que el principio de esto es la palabra de la promesa. Vamos a Romanos 9:9, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y aquí en realidad esta palabra de la promesa no está nomás hablando de lo que vimos allá, de lo que pasó allá en Génesis con Abraham y Sara, sino esto está pasando con cada uno de nosotros. Esta es la palabra de la promesa y de hecho el apóstol Pablo habla de esto en Gálatas en el capítulo 4, él está hablando de esta misma palabra de la promesa. ¿Y quién es esta Sara? Ahora no es nomás Sara la que era la esposa de Abraham en aquel tiempo, sino que vamos a ver que en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, desde el versículo 21 en adelante, dice así, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y aquí no está hablando de los 10 mandamientos, porque si no aquí diría, no habéis oído la ley, y diría el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el segundo, no te harás imágenes. No está hablando de eso, está hablando de esta ley de las herencias de los Adanes y de la ley de Moisés, en este caso también. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, el primer Adán. Esa es la herencia del primer Adán. Más el de la libre por la promesa, como leíamos hace rato en Romanos capítulo 9, dice que esta es la palabra de la promesa, por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Así que esta promesa va a ir ligada a uno de los pactos. El otro pacto va a ser el pacto que se hizo con Moisés. Entonces dice aquí, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, es Agar.
Y este pacto no es el pacto de los 10 mandamientos. Este es el pacto de las bendiciones y las maldiciones que se le dieron a Moisés. Por eso dice que estos son hijos de Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. El monte Sinaí fue la ley que se le dio a Moisés, que se tenía que promulgar ya en el Arabá, en Arabia, lo que era en Edom. Ahí se tenían que poner en los montes Gerizim y en el monte Ebal se tenían que pronunciar las bendiciones y las maldiciones, y ese era el pacto. Ese pacto que si obedecían a la ley de Dios eran bendecidos, y si desobedecían a la ley de Dios les apedreaban, los mataban. Era la letra mataba. Pues en este pacto la letra mataba. El que desobedecía le hacían juicio y lo apedreaban. Entonces ellos, como no creían a Dios, no creían en la promesa, se hicieron hijos de la esclava, porque ellos no estaban confiando en Dios, no eran hijos de la promesa. Entonces este pacto se le dio a Moisés en el Sinaí, ahí se le dio, pero él lo promulgó en el lado del Jordán antes de que cruzaran, y le pidió a Josué que cuando cruzaran del otro lado se volviera a promulgar ese pacto y se escribieran esa ley de Moisés en los montes Ebal y Gerizim, se escribieran las bendiciones y las maldiciones. Pero luego dice allí el siguiente, dice, por versículo 25, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. O sea, todos los que siguieron todavía del pueblo judío con la ley de Moisés, que no recibieron a Cristo, se quedaron en la esclavitud. Y no está hablando aquí de los 10 mandamientos, porque ese era el otro pacto. Dice, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y esta Jerusalén de arriba es a la que estaba hablando en Romanos, que por este tiempo dice, Sara tendrá a luz un hijo. Y aquí está hablando de la alegoría que hay entre Sara con esa promesa cuando recibieron a Cristo, que va a pasar también con cada uno de nosotros. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. O sea, nosotros seres humanos que somos estériles porque somos no podemos dar a luz la vida eterna, no viene en nosotros, ni el bien tampoco, ni la verdad, nada de eso se puede producir en el hombre. Somos como una tierra estéril, no hay vida en nosotros. Dice, regocíjate tú, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. O sea, nosotros, va a haber un nuevo nacimiento en nosotros, pero no va a haber dolores de parto. Pues más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, dice aquí, somos hijos de la promesa. Así que así como Sara tuvo a Isaac, hijo de la promesa, dice, nosotros también, así como Isaac, somos también nosotros hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así que a los cristianos ahora también se les persigue. Al mismo Señor Jesucristo se le perseguía. Decía el Señor Jesucristo, a ustedes el mundo no los puede aborrecer. No los aborrece el mundo. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 7, dice los hermanos de Jesucristo, sus medios hermanos, le decían en el versículo 3, Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Así que a Cristo lo aborrecía el mundo, así como lo perseguían al hijo de la esclava, perseguía a los hijos de la libre, así ha sido siempre con el cristianismo. Cristo mismo fue, dice, no lloren por mí, si así hace con el leño verde, ¿qué van a hacer con los leños secos? A todos los van a perseguir, la persecución se va a desatar sobre todos los hijos de Dios. Así que en Romanos 9 nos está diciendo que nosotros también somos hijos de esta promesa. Es como nosotros vamos apareciendo, como nosotros se nos va dando esta promesa, es porque la promesa viene del Señor Jesucristo.
Él es el que nos viene a dar esta promesa. Dice Romanos capítulo 10, el versículo 6, dice, pero la justicia que es por la fe, así que Dios es justo. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Así como en Abraham estaba cerca el Señor, así como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero para eso, pues si está cerca, tienes que abrir la puerta y recibirlo para que una vez que ya recibas la palabra de Dios, dice ahí, entonces vas a poder recibir la promesa y vas a poder clamar lo que se clama aquí, lo que va a decir aquí. Miren el versículo 8, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, vas a dar a luz una nueva vida. Vas a ser como esa estéril que da a luz sin dolores de parto. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego. Así que Cristo no tiene elecciones, no hay diferencia. Él a todos se acerca, no hay diferencia, no hay judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. No todos, cuando estaba cerca el Señor de ellos, no lo invitaron a su hogar, no le invitaron a cenar. Cenaré yo con ustedes y yo contigo y tú conmigo. Pero Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero para oír la palabra de Dios primero tiene que invitar uno a Cristo a venir, a entrar en su casa, a oír la palabra de Dios. Y allí es donde viene la promesa. Así que no es nada más con aceptar a Cristo desde lejos, que estaba en una cruz y decir, oh sí, Cristo murió en la cruz y murió por mis pecados y yo lo acepto como Salvador y ya me voy a salvar. Porque ese no es el aceptar, no es el invitar a Cristo a entrar y a oír la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Pues toda la palabra de Dios, el plan de salvación. Tenemos nosotros que oír la promesa. En esta ocasión no vamos a terminar todo lo que es el nuevo nacimiento, porque aquí estábamos viendo que está hablando de este nuevo pacto y de esta Sara que va a dar a luz. Y lo mismo le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Nicodemos que también se tenía que dar ese nuevo nacimiento, tiene que darse a luz, se tiene que dar a luz, tiene que haber una nueva vida, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber una nueva herencia, el linaje de Cristo, el del nuevo Adán. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y allá habíamos visto que la respuesta dice, no, dice, porque viene la palabra de la promesa. Él va a hacer la promesa, dice, en un tiempo vendré, dice, va a darse una nueva vida. Es la palabra de la promesa. Que respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa promesa va a ser que va a haber un nuevo nacimiento y es del agua y del Espíritu. El que es nacido de la carne, la herencia del primer Adán, carne es. El que es nacido del Espíritu, la herencia del segundo Adán, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tú vienes con una naturaleza, pero vas a tener que tomar la nueva naturaleza para que puedas ver el reino de los cielos. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que viene este nuevo nacimiento y es por la promesa.
Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio, no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay un anuncio del Señor Jesucristo, se anuncia a Cristo crucificado. Él es el que viene, en el Evangelio se anuncia a Él crucificado por nuestros pecados, para que podamos nosotros seguir cambiando de una naturaleza a otra, pero Él también es Cristo crucificado y Cristo resucitado, y también Él tiene que entrar a nuestro hogar, tiene que ser invitado a ser parte de nuestra cena. Y entonces ahora Él es el que es el nuevo Adán. Todavía ahorita estamos solamente viendo algunas de las cosas, cómo se da la promesa, cómo es que se tiene que dar la promesa. Para que se dé la promesa del nuevo nacimiento, primeramente se tiene que recibir a Cristo, se tiene que invitar a entrar en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Primeramente se tiene que ver y se tiene que dar un diálogo con Cristo. Así como estaba hablando Abraham con Jesucristo y dice, ¿dónde está tu mujer? Y dice, vas a dar a luz una nueva vida, se tiene que dar un diálogo, se tiene que dar a conocer el plan de salvación, cómo es que va a ser. Entonces, se tiene que recibir a Cristo, pero la gente pues no quiere recibir. El que no lo recibe pues va a estar como hijo de ira. Entonces en Romanos capítulo 5, volvamos otra vez y vamos a leer Romanos capítulo 5, cómo dice que este nuevo Adán pues trae esa nueva vida. Dice el versículo 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, la herencia del primer Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que ¿cómo es que se nos imputa, cómo es que se nos atribuye a nosotros la obediencia de Cristo? También podría decir uno, pues es injusto. Así como podríamos decir que era injusto que por la desobediencia de Adán todos nacimos así, pues entonces también puede decir, pues entonces es injusto que también por la obediencia de Cristo también a todos se nos pase. Pero así fue el plan de Dios. Él dice, pues yo voy a permitir que se pase la herencia de Adán a ustedes, pero yo los voy a salvar por la obediencia de Cristo y también voy a permitir que esa también se les adjudique a ustedes. Así que todo aquel que dice que es injusto, que nosotros nacimos pecadores, pues no es injusto porque Él está ofreciendo la justicia de Cristo para que la recibamos y con eso se acaba esa injusticia de Dios. Si nosotros recibimos la obediencia de Cristo, la justicia de Él, se nos quita el pecado, con eso estamos haciendo a Dios, Él es justo y estamos más bien reconociendo que Dios es justo, que Él tiene misericordia de nosotros y que no es injusto. Entonces al recibir esta obediencia de Cristo, esta es otra de las más maneras que Dios tiene para mostrar que Él es justo. Dice el versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y esta ley es esta ley de la herencia, la ley que se nos pasó a cada uno de nosotros, que como Adán ya no era imagen y semejanza de Dios, Set tampoco lo era y todos nosotros ya no somos imagen y semejanza de Dios. Al nacer fue una ley, no fue que de repente Adán tuviera un hijo y este sí naciera de repente a la imagen de Dios, ya no, ya fue una ley que ya todos nacimos sin la imagen de Dios, ya se perdió lo que ellos tenían inicialmente, Adán y Eva, que fueron imagen y semejanza de Dios, no se volvió a dar. Algunos dicen, no, pues yo tengo un abuelo que es de ojos azules y mi papá no los tiene, pero yo los volví a tener a ojos azules porque es una herencia que viene, aunque a veces se pierde en una generación, a la siguiente generación sale. O que mi abuelo era rubio o acá y de repente alguien salió rubio, ¿y de dónde? Ah, pues del abuelo, se brincó a los papás pero volvió a salir, como que la herencia que volvió así. No pasa así con la imagen de Dios, que Adán y Eva tenían inicialmente la imagen de Dios y que de repente naciera un hijo que de repente fuera con esa herencia, fuera a recibir la imagen y semejanza de Dios. No, dice, esta es una ley que se traspasó a todos.
Y entonces regresamos a lo que decía ahí, que dice que en el Romanos capítulo 13, dice, pues antes de la ley, entonces está hablando de esta ley que se nos traspasó a todos, no está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de este pacto, sino de esta ley que ya se nos traspasó a todos, que dice que había pecado en el mundo, dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿dónde es donde no hay ley? Donde no hay ley es cuando ya la persona que era inicialmente de la naturaleza de Adán, ahora recibe la justicia de Cristo. Recibe la sangre y es lavado y él entra a otra nueva naturaleza. Primeramente muere la naturaleza pecadora, la naturaleza del viejo Adán, y entra él a nacer a la nueva vida, al nuevo Adán, y ahí ya no hay ley porque Cristo ya venció y entonces ya no se le va a inculpar de pecado. Cuando Satanás quiere acusar a uno de los hijos de Dios que ya murieron al pecado, murió el viejo Adán, ahora a él se le va a dar una nueva vida y ahora él ya no va a estar bajo esta ley del pecado, porque ahora él va a volver a retomar la imagen y semejanza de Dios. Él va a volver a recuperar esa y ya no va a estar bajo la ley del pecado y de la muerte. De hecho, Romanos 8:29 lo dice así, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito de entre los hermanos, entre muchos hermanos. Así que nosotros, todo aquel que va a recibir al Señor Jesucristo, Él va a volver a recuperar esa imagen de Hijo de Dios. Pero para volver a recuperar esa imagen de Hijo de Dios, primeramente tenemos que pasar por todo lo que dice aquí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 está diciendo el apóstol Pablo, versículo 1, miren, Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, este viejo Adán, aquí dice, murió. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. ¿Qué se sepultó? El viejo Adán, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. Fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque el que es nacido de Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es el nuevo Adán. Ya no es el viejo, dice versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en las de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo Adán, en la herencia del Adán antiguo, dice que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Tiene que haber muerto el viejo Adán. No pueden estar los dos al mismo tiempo, no puede haber dos Adanes en una misma persona. O está el nuevo Adán o está el viejo Adán. Dice, ¿por qué? Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todos decía que los que éramos hijos de ira andábamos bajo el control de la potestad del príncipe de las tinieblas, el pecado, Satanás. Dice, le estábamos sirviendo a él. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo leímos en Efesios capítulo 2. Dice, todos veníamos de esa naturaleza y ese príncipe de la potestad del aire, dice, a él le servíamos. Dice, pero aquí dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que aquí ya no hay ley, donde no hay ley no se inculpa de pecado, ya fue justificado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, el viejo Adán, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, Satanás, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que no andes más de acuerdo a la potestad del príncipe del aire, no reine más en él. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nuestra lengua para mentir, para chismear, nuestros ojos para ver cosas, películas, pornografía, lo que fuera,
los pulmones, las manos para drogadicción, demás. Dice, no prestes tus miembros al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que tenemos que hacer morir al viejo Adán. Ese viejo Adán tiene que morir primeramente para que pueda resurgir, nacer el nuevo Adán. Si no muere, dice, tiene que ser sepultado en el bautismo, tiene que morir este Adán. Pero este Adán muere, lo que muere es el poder que tiene Satanás en él. Dice que ya no va a tener poder en nosotros, dice, ya no le debemos de servir, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, ya Satanás ya no va a tener poder sobre nosotros, pues no estamos bajo esta ley de Satanás, de la ley de la herencia que teníamos de Adán, que éramos vendidos al pecado y que él nos controlaba, sino bajo la gracia, sino bajo el poder del nuevo Adán, que es el que ahora nosotros vamos a obedecer, vamos a aprender a ser obedientes como él, vamos a traer esa imagen de hijos de Dios. Así que este va a ser el nuevo Adán, pero tiene que haber una muerte primeramente del viejo Adán, tiene que haber una sepultura. Y dice el apóstol Pablo que él dice, yo le doy muerte, muero día a día, muero yo, dice, y como dice en Gálatas 2:20, dice, y ahora ya vivo, dice, pero ya no soy yo, ya le dimos muerte al viejo, a la naturaleza del viejo Adán. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, así que el viejo Adán, dice, allí lo sepultamos, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que esa ley de Moisés quería forzar a la gente a que quisieran obedecer, pero no podían obedecer. Solamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que nos va a dar la justicia, lo que nos va a dar la fuerza para obedecer. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley que era la que me hacía porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, la ley de Moisés era para que la gente quisiera obedecer y salir de esta ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, aquí sí es la ley de Dios, los 10 mandamientos, se cumpliese en nosotros, o sea que nosotros sí podamos obedecer, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí está el viejo Adán y el nuevo Adán, el que es de Cristo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, estamos bajo ira si somos de la naturaleza del viejo Adán, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, estamos en ira, estamos bajo la ira de Dios, como leíamos en Efesios 2, capítulo 2. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que todo aquel que no quiere obedecer la ley de Dios está todavía en la naturaleza del viejo Adán. Dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, no quieren obedecer la ley de Dios. Ellos quieren quitar la ley de Dios y quieren seguir con esa naturaleza del viejo Adán. Pero la Escritura dice lo opuesto, dice, no se debe quitar la ley de Dios, lo que se tiene que hacer es matarle muerte al viejo Adán en cada uno de nosotros. No es quitar a la ley, sino darle muerte a la carne. Ese es el que debe de morir. La ley de Dios sigue allí. Es perfecta, es santa y es justa y es buena. Dice que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todavía están bajo la ira, son de la herencia del viejo Adán. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, el nuevo Adán en Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, lo que tiene que darse muerte es al cuerpo de pecado, no a quitar la ley de Dios. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, de ahí un nuevo nacimiento, una vida nueva,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, al viejo Adán. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si por el Espíritu le das muerte al viejo Adán, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que lo que vino a hacer Cristo no vino a quitar la ley de Dios, vino a darle muerte a la carne. Y todo aquel que quiere aceptar a Cristo, pues tiene que dar muerte a la vieja naturaleza, a la carne, al hombre de pecado, y con el Espíritu de vida, entonces dice, vamos a poder cumplir la justicia de la ley de Dios, porque ahora como hijos de Dios obedientes vamos a poder guardar su ley. Esta va a ser la herencia, la nueva herencia de Cristo. Vamos a ver más a fondo en el siguiente tema, cómo se va a ir desarrollando y cuál es esta gracia que nos habla aquí, que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y vamos a ver que esta gracia va a tener que ver con esta justicia de Dios y vamos a aprender a darle muerte a este viejo Adán, a esa carne que hay en nosotros y darle vida al Espíritu de Dios y guardar su ley. Vamos a terminar en esta ocasión, los invito a dar gracias, vamos a ponernos de rodillas los que podamos para concluir este tema que vamos a continuar en otra ocasión. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu santa palabra. Sabemos que tú has entrado a cada uno de nosotros hemos abierto las puertas de nuestro corazón para que tú vengas a cenar con nosotros y nosotros contigo. Ahora, como dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que nos hemos alimentado en este momento, gracias a ti, con tu Espíritu Santo. Queremos seguir, que sigas viniendo a cenar con nosotros, Señor, que tu palabra nos dé esa promesa, porque como leímos en Romanos, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tu palabra es la que nos va a dar esa fe para poder entender las promesas que tienes para nosotros y poder creer y poder vivir de acuerdo a esa promesa, ser hijos de la promesa y tener ese nuevo nacimiento, que es algo que requerimos para ser parte del nuevo Adán, nacidos del Espíritu. Te damos gracias, Señor, y te esperamos en la siguiente vez que estés aquí con nosotros. Fortalécenos para poner en práctica lo que hemos aprendido y danos de tu Espíritu, danos de la gracia a cada uno de nosotros, a todos los oyentes. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.